Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos cada mirada, cada suspiro y cada giro inesperado que nos regalan nuestras series turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un momento que ha dejado a todo el fandom temblando, un instante que ha impactado a Halil de una manera que no creerán. Sí, estoy hablando de ese momento crucial con Esla, el momento que lo dejó completamente en shock. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les había escapado esta joyita, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, teorías y chismorreos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Prometo que siempre tendremos algo interesante para compartir. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar aún más conectados. Compartan sus predicciones, sus memes y sus capturas de pantalla favoritas. Nos encanta ver su pasión por estas historias. Bueno, vamos al grano. Porque la tensión que se ha generado en torno a Esla y Halil es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Hemos visto su historia desarrollarse, desde los roces iniciales hasta las miradas cómplices y esos momentos de conexión que nos hacen suspirar. Pero últimamente la dinámica ha cambiado, algo se ha roto en la superficie, y ese algo tiene nombre y apellido, la bomba que Esla le soltó a Halil. Es una auténtica explosión de sentimientos, expectativas rotas y futuros inciertos. Recordemos un poco el contexto. Halil, con su fachada de hombre duro y reservado, ha estado batallando con sus propios demonios internos. Un pasado oscuro, quizás una traición familiar o una pérdida dolorosa, ha moldeado su personalidad y lo ha convertido en el hombre que vemos hoy, un protector, sí, pero también un hombre atormentado y a veces incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos. Ha intentado proteger a Esla, mantenerla a salvo de los peligros que lo rodean, pero a veces, esa protección se ha sentido más como una jaula. Halil, en su afán por protegerla, ha construido muros a su alrededor, sin darse cuenta de que también la está aislando. Esla, por su parte, es una mujer fuerte e independiente, que no está dispuesta a ser una damisela en apuros. Ella quiere tomar sus propias decisiones, forjar su propio camino, y esa necesidad de autonomía ha chocado frontalmente con las intenciones, quizás bien intencionadas, de Halil. Esla es un torbellino de energía, una mujer con sueños y ambiciones que no está dispuesta a sacrificar por nadie. Ella admira la fuerza de Halil, pero también anhela la libertad de tomar sus propias decisiones, de equivocarse y aprender de sus errores. Durante toda la trama hemos visto pequeños desencuentros, malentendidos que se fueron acumulando como arena en un zapato. Palabras no dichas, promesas incumplidas, secretos a medias, todos estos pequeños detalles han contribuido a crear una brecha entre Esla y Halil. Pero el punto de inflexión, el momento en que todo explotó, fue cuando Esla. ¿Lo vieron? ¿Sintieron la tensión? ¡Madre mía! La declaración de Esla no solo pilló a Halil desprevenido, sino que también puso en tela de juicio todo lo que él creía saber sobre ella, sobre su relación y sobre el futuro que imaginaban juntos. Fue como si un terremoto sacudiera los cimientos de su mundo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Esla? Depende de la serie y el contexto específico, pero en general, ese momento suele implicar una revelación importante, un secreto guardado durante mucho tiempo, o incluso una decisión drástica que cambia el rumbo de la historia. Tal vez Esla le confesó a Halil algo sobre su pasado, algo que lo pone en una nueva perspectiva sobre ella y sobre las razones detrás de sus acciones. Un pasado que quizás ella había ocultado por miedo a ser juzgada, un pasado que la ha marcado y que la ha convertido en la mujer que es hoy. O quizás le reveló que tiene un plan propio, una meta personal que no encaja con la vida que Halil le ha estado ofreciendo. Un sueño que ha estado cultivando en secreto, una aspiración que la impulsa a seguir adelante y que no está dispuesta a abandonar por nadie. Incluso podría ser que Esla, en un arrebato de frustración, le haya dejado claro a Halil que necesita espacio, que necesita encontrar su propia voz, que no quiere seguir viviendo bajo su sombra. Que ya no puede respirar bajo el peso de sus expectativas, que necesita volar libre y descubrir quién es realmente. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo, Halil está completamente devastado. Destrozado, confundido, incapaz de comprender cómo ha llegado a esta situación. Pero ojo. No olvidemos que Halil es un personaje complejo. Detrás de esa dureza se esconde un hombre vulnerable, un hombre que ama profundamente a Esla, aunque no siempre sepa cómo demostrarlo. Su amor es como un diamante en bruto, valioso pero sin pulir,
a menudo expresado a través de la protección y el sacrificio, pero carente de la ternura y la comunicación que Esla anhela. La reacción de Alil al impacto de la declaración de Esla es un crisol de emociones: incredulidad, dolor, rabia, pero también miedo. Miedo a perderla, miedo a no ser suficiente para ella, miedo a que el futuro que tanto anhelaba se desmorone ante sus ojos. Es un miedo paralizante que lo consume por dentro y lo deja sin aliento. Veamos con detenimiento su lenguaje corporal en ese momento. ¿Notaron cómo se le tensan los músculos de la mandíbula? Un claro indicio de la tensión que está experimentando, de la lucha interna que se libra dentro de él. ¿Cómo sus ojos se nublan de repente? Esa mirada perdida, llena de dolor y confusión, revela la profundidad de su shock. ¿Cómo sus manos se cierran en puños? Un gesto inconsciente que denota su frustración y su incapacidad para controlar la situación. Todos esos son signos de que Alil está luchando por procesar la información, por contener sus emociones, por no dejar que su mundo se venga abajo. Está al borde del abismo, a punto de perder el control. Además, es crucial prestar atención al diálogo posterior a la revelación. Las palabras que intercambian Esla y Alil en esos momentos son reveladoras. Nos dan pistas sobre sus motivaciones, sobre sus inseguridades y sobre sus verdaderas intenciones. Cada frase, cada palabra cuidadosamente elegida, revela un poco más sobre sus almas atormentadas. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que sí se dice. Las miradas, los silencios, las pausas, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama que nos mantiene enganchados a la pantalla. Es en esos silencios donde reside la verdadera verdad, en esos momentos de vulnerabilidad donde podemos ver la esencia de los personajes. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de la relación entre Esla y Alil? ¿Será este el principio del fin? ¿O lograrán superar este obstáculo y salir fortalecidos? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Las telenovelas turcas son expertas en mantenernos en vilo, en jugar con nuestras emociones y en sorprendernos con giros inesperados. Los guionistas son maestros en el arte de la tensión dramática, creando situaciones complejas y personajes multidimensionales que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Sin embargo, podemos analizar las posibles consecuencias de la declaración de Esla basándonos en los patrones que hemos visto en otras series turcas. Una posibilidad es que Alil, impulsado por el miedo a perder a Esla, intente cambiar su actitud, ser más comprensivo, más permisivo y más dispuesto a darle el espacio que ella necesita. Esta sería una oportunidad para que Alil evolucione como personaje, para que aprenda a amar de una manera más sana y equilibrada. Que se quite la armadura y muestre su verdadero yo, un hombre capaz de amar sin posesión ni control. Otra posibilidad es que Alil, cegado por el orgullo y la testarudez, se niegue a aceptar la decisión de Esla y trate de manipularla o controlarla para que se quede a su lado. Esta sería una opción más dramática, que podría llevar a una ruptura definitiva entre los dos personajes. Pero incluso en este escenario, la historia podría tener un final feliz si ambos aprenden de sus errores y logran perdonarse mutuamente. El camino hacia la reconciliación sería largo y tortuoso, pero al final, el amor podría triunfar sobre el orgullo y la terquedad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que un tercer personaje entre en escena para complicar aún más las cosas. Un antiguo amor de Esla, un rival de Alil, o incluso un nuevo interés amoroso que despierte los celos de ambos. En las telenovelas turcas todo es posible. La intriga, el romance y el drama se entrelazan para crear una trama llena de giros inesperados y momentos emocionantes. Lo importante es que la declaración de Esla ha marcado un antes y un después en la relación entre ella y Alil. Los ha obligado a replantearse sus sentimientos, sus expectativas y sus planes de futuro. Y lo que es aún más importante, nos ha dado a los espectadores un momento de drama y emoción que nos dejará hablando durante semanas. Un momento que quedará grabado en nuestra memoria como uno de los más impactantes de la serie. Así que, amigos míos, manténganse atentos a los próximos capítulos, porque estoy segura de que la historia de Esla y Alil aún tiene muchas sorpresas guardadas para nosotros. No se pierdan ni un solo detalle. Preparen sus pañuelos porque se avecinan momentos de lágrimas, risas y mucha, mucha pasión. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles los puntos clave que hemos analizado hoy. Vimos cómo la declaración de Esla impactó profundamente a Alil, dejándolo en shock y sumido en un mar de emociones. Analizamos su lenguaje corporal y el diálogo posterior a la revelación,
buscando pistas sobre sus motivaciones y sus intenciones. Y por último, exploramos las posibles consecuencias de este momento crucial para el futuro de su relación. Un futuro que ahora pende de un hilo, lleno de incertidumbre y posibilidades infinitas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Antes de irme, quiero darles las gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Esla? ¿Creen que Halil merece una segunda oportunidad? ¿Cuál creen que será el futuro de su relación? Quiero saber sus teorías. Compartan sus ideas más locas y sus predicciones más audaces. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca termina. Manténganse conectados para más análisis y chismes jugosos sobre sus telenovelas turcas favoritas. Adiós, mis queridos telespectadores.